por el poder de tu Espíritu Santo actuando en nosotros, Señor. Esta noche vamos a hablar de un tema que sabemos que es importante, Señor, porque se trata de la salvación, se trata de la gracia, Señor. Y que esto quede, Señor, grabado, Señor, anclado en nuestros corazones para siempre, Señor. Y que sea para bendición, para que te sirvamos, para que glorifiquemos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo. Amén. Bueno, entonces, muy buenas noches a todos los que están conectados aquí a través del Zoom, los que están conectados aquí de manera presencial, virtual. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. También bendecimos a todos los que se conectan a través de YouTube, los que nos ven en diferido o a través del Facebook. Muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Carlos Aparcedo, para los que no me conocen, porque sé que algunos que me ven en grabación no me conocen. Y vamos a comenzar sin más preámbulos nuestro estudio bíblico de esta noche. Ya voy a compartir la pantalla. No sé si ven bien ahí. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Alguien que me lea, por favor, los versículos 2 al 10, perdón, 1 al 10. Sí, Marcela, del 1 al 10. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias, Marcela. César, ¿quieres leer desde el 11 hasta el 22, por favor? Bueno, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por lo llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que a ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante todos lados, pero es que tenemos un problema que como que nos cuesta leer. Yo a veces pongo cosas en la red, pongo anuncios y entonces la gente como que le cuesta leer y entonces lo que está escrito ahí lo vuelven a preguntar, pero bueno, eso es porque hay mucha información ahora, entonces uno no tiene tiempo de leer todo lo que se pone, Sí. ¿verdad? Y que cerraron por dicha, y que cerraron el chat, sí, porque antes eran un montón de cosas que todo el mundo ponía, entonces se le digan muchas cosas ahora. Sí, sí, tienes razón. Bueno, gracias, César. Bueno,
Este es el capítulo 2. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de responder las preguntas, pero este es un capítulo que es, no sé si notan la riqueza primero de enseñanza, de doctrina tan maravillosa que tiene este capítulo. Ya adelantamos un poco de esto la semana pasada, de que este capítulo, en libro en general, pero este capítulo en particular, nos habla mucho de cuál es nuestra posición como cristianos desde el punto de vista, en primer lugar, de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y luego el por qué, el por qué ha ocurrido esto y por qué y cuál es el propósito, es decir, cuál es el llamado nuestro como cristianos. Yo no sé si ustedes lo captaron, pero mire, en este capítulo hay varios por qué. Fíjense lo siguiente. Aquí dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Eso éramos antes, ¿verdad? Pero, y Pablo está haciendo aquí una gran diferenciación de que es que esto no se trata de que nosotros merecemos lo que tenemos. Es que Pablo lo dice claramente, lo que éramos antes, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aquí ya hay un porque, ¿verdad? Aunque no dice porque, pero dice por su gran amor, voy a poner esto en verde, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Entonces ya hay un por, ¿verdad? Y luego dice en segundo lugar, por gracia sois salvos. Por su gran amor, miren qué lindo. Y por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿No les parece hermoso eso? Y miren qué fue lo que nos dio. Y miren que lo puse allí en negrilla. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos muestra dos por. Ustedes me están siguiendo. Sí. Y aquí que ven en el versículo 7. Claro. César, te está volando hoy. Aquí hay un para. Vamos a ponerlo en qué color. Mi esposa me dice que no use el rojo porque se ve que no se ve bien. Vamos a ponerlo en azul. Aquí hay dos por y aquí hay un para mostrar. Esto sí que me gusta y que como que yo trato de entender esto, y esto es fuerte, ¿verdad? Porque dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un propósito, hay un para. ¿Cómo va a mostrar el Señor en los siglos venideros, llámese este siglo, y también en el futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús? Y luego vuelve otro porque por gracia, repite Pablo aquí, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para, aquí viene un para, pero en un sentido inverso, ¿verdad? Esto no es para que tú te gloríes, es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene otro por, perdón, porque somos hechura suya.
creados en Cristo Jesús para, otra vez, ¿esto no le parece bonito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Vamos a seguir viendo esto. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, el pueblo judío nos llamaba a nosotros incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Ajenos a los pactos. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por, aquí hay otro por, la sangre de Cristo. Los por eran en verde, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y aquí hay otro porque Él es nuestra paz. Y aquí hay otro por, aunque no es directamente relacionado, pero igual lo marcamos. Aquí hay un porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. Y aquí hay otro para crear en sí mismo un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Aquí me está hablando. Ok. Y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para ir a responder las preguntas. Voy a tratar de hacer énfasis antes de ir a responder las preguntas. Aquí dice, para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí lo que me parece el versículo clave es el 6, donde dice que juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo me pregunto, cuando habla de lugares celestiales y resucitar con Cristo Jesús, esto se está refiriendo a el tiempo ahora que estoy vivo en este cuerpo mortal, o se está refiriendo a luego cuando yo deje este cuerpo mortal y ya yo no sea carne. ¿De qué me está hablando el versículo? ¿Y de qué me habla Pablo en el libro de Efesios cuando dice, porque luego lo vuelve a decir más adelante, que yo estoy sentado en lugares celestiales? ¿A qué se refiere? Porque ¿cómo puedo yo estar en lugares celestiales si yo soy un hombre de carne y hueso y estoy aquí en la tierra? Yo nunca he ido al cielo. Digo yo. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a responder las preguntas. Hermano, Sí. yo pienso de que ahí nos está diciendo que tal vez en persona no, pero el espíritu, como nosotros tenemos el espíritu de Dios, somos sellados con el espíritu santo de Dios. Entonces el espíritu de nosotros, de hecho, creo que ya fue a los lugares celestiales porque lo dice su palabra. Muy bien. Tú dices que fue, o sea, como que fue y vino, ¿es lo que tú dices?
Sí, porque es que ahí dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, pues para mí es que ya fuimos a ese lugar celestial, pero fue nuestro espíritu, porque, bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? No, y está muy válido, pero mi pregunta es, y te lo vuelvo, te repito la pregunta. Según tú entiendes que fuimos y volvimos. No, yo pienso de que estamos ahí porque es el Espíritu de Dios el que está ahí en los lugares celestiales, y si el Espíritu de Dios está en nosotros, pues nosotros estamos en los lugares celestiales. Bueno, la verdad yo nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Estamos porque está el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Es muy, muy interesante. Oh, gracias por esa intervención. La hermana Sandra está profundizando en el tema. Entonces, ¿cómo era nuestra situación antes de venir a los pies de Cristo? Hey, hermano, estábamos muertos en los delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Roberto, tú dices que estábamos muertos. ¿Ya no? No, hermano, porque por la gracia en Cristo Jesús, o sea, Él nos salvó, Él nos resucitó, la misma palabra lo dice, ahora lo leemos. ¿Eso quiere decir que ahora ya no estamos en pecado? No, o sea, por la gracia somos salvos. O sea, pues en la carne, siempre que estamos en la carne, pues siempre va a haber pecado, ¿verdad? Lógico. Pero por la gracia somos salvos. Esa pregunta fue un poco pícara, Roberto. Sí. Perdón. Me puse a sudar, hermano. No, no, disculpa. Pero la respondiste muy bien. Muchas gracias. Creo que alguien había levantado la mano. ¿No? Ok. Entonces, ¿alguien más quiere agregar a esto? ¿Cómo era la situación nuestra antes de venir a los pies del Señor? ¿Sí? ¿Mili? ¿Está levantando la mano? Estábamos separados de Cristo según el versículo 12. Excelente. Así es que se responde, Mili. Qué buena discípula. Versículo 12. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque aquí hay otras bases bíblicas. Miren, aquí dice que éramos llamados sin circuncisión, alejados de la ciudadanía de Israel. Y aquí hay algo importantísimo, ajenos a los pactos de la promesa. Así éramos. Miren, miren todo lo que hay. Sin esperanza, sin Dios, así éramos. Alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos sin Cristo, dijo Mili, muy bien dicho. Entonces, dicen que el Señor abolió en su carne las enemistades. Estábamos en enemistad. Entonces, lo voy a repetir, lo voy a escribir aquí. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? Llamados incircuncisión. ¿Qué más? Ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Ay, Pastor Miguel, usted anda echando humo hoy. Ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Eso éramos. Y fíjate que me pongo a pensar, Miguel Ángel, que
cuando no teníamos a Cristo, uno decía, y supuestamente éramos creyentes, ¿verdad? Y decíamos, no, pero yo tengo esperanza. Y valdría la pena preguntarse, ¿esperanza en qué? Porque cuando hablamos de esperanza es algo que esperamos, ¿verdad? Por eso se llama esperanza. ¿Esperanza en qué? Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Ahora es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Para qué? Hay un propósito en eso. Continuamos. Gracias, pastor. Un comentario adicional con respecto a la esperanza. Dice el dicho viejo que la esperanza es lo último que se pierde, porque lo vemos como algo lejano, pero no nos damos cuenta del gran e importante detalle, que Cristo en nosotros, esperanza de gloria, deja de ser lejano para estar en nosotros. Wow, eso sí que está poderoso. Cristo en nosotros deja de ser una esperanza Lejano. lejano. Ahora lo tenemos. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? Creo que era Carol. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Entonces, según los versículos 5 y 6, ¿qué fue lo que hizo el Señor por nosotros y por qué lo hizo? Vamos a repasarlo. Versículos 5 y 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. El propósito para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Perdón, pastor, un comentario adicional. Disculpa, Roberto. Comenzando por el 5, yo diría que sería importante enumerar, siguiendo el orden, que primero, aún estando muertos, lo primero que pasó fue que nos dio vida juntamente con Cristo. Así es. Y luego nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y es que cuando dice juntamente con Cristo hay un poder, una revelación poderosísima allí. Porque es que no es una, o sea, esto no es una resurrección de segunda. Entonces, hermano, tal vez preguntarle ahí, dice dio vida juntamente con Cristo a través de la gracia, ¿verdad? Ya vamos a anotar eso. Vamos a ver lo que dice Roberto. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, sí, a través de la gracia, por gracia sois salvos. Muy bien. Y eso fue lo que hizo. Ahora, cuando a través de la gracia, vamos a poner aquí como dice Roberto. Ahora bien, nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Y es para qué? Para, ¿quién me lo dice? ¿Sí? Para mostrar los tiempos venideros. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué más? ¿Qué más era, Mili? Riqueza de su gracia. Las riquezas de su gracia de su gracia en su bondad. ¿Así es? Sí. Para con nosotros, ¿no? En Cristo. Ok. Ahora, esto es una reflexión un poquito saliéndonos del texto bíblico. Ah, bueno, mentira, perdón. No quise decir eso. Siendo nosotros personas mortales de carne y hueso, ¿cómo es eso? Bueno, ya la hermana Sandra dio una reflexión, compartió una reflexión. Siendo nosotros personas mortales de carne y hueso, ¿cómo es eso de que estamos sentados en lugares celestiales? ¿Qué significa para ti eso de estar sentados en lugares celestiales? Por favor, los que hicieron la tarea me comparten qué dijeron sobre eso. Hermano, bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Ajá. Automáticamente Cristo, bueno, al dar su vida por nosotros, obtenemos la salvación y tenemos un lugar con Cristo en donde Él se encuentra.
en los lugares celestiales, o sea, en el tercer cielo, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra como verdaderos hijos. Ok, un lugar en el tercer cielo. Ahora, te pregunto. En los lugares celestiales, prácticamente, sí. Vamos a poner aquí en lugares celestiales. Vamos a poner una posición en lugares celestiales. Ahora, Roberto, te pregunto, ¿eso es para cuando abandonemos el cuerpo o es ahora? O sea, nos tienen reservado un puesto allí, un cupo, como decimos. No, no, ya nos dio la salvación, hermano. O sea, digamos, o sea, nosotros ya tenemos la posición allá en lugares celestiales, hermano. Ya le hizo sacrificio en la cruz y por gracia somos salvos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir su respuesta? Adelante, Patricia. Yo sabía que Patricia iba a decir algo poderoso. Primero, buenas noches. Buenas noches. Yo pensé en varias cosas, lo que dijeron anteriormente, de que si estamos con Cristo, el Espíritu está en nosotros y por tanto espiritualmente estamos allá con Él. La otra es que miramos las cosas de arriba y en ese sentido estamos mirando todo lo que tiene que ver con Dios, con lo celestial. Si estamos resucitados con Cristo, Él vive en mí y por eso estoy sentada allí. Por medio de la intimidad con Dios, yo puedo llegar a tener esa relación y estar en lugares celestiales con Él. Y la otra cosa que pienso, pues que Jesús lo dijo creo que fue en Mateo o en Juan, no me acuerdo, bueno, en un evangelio, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tú afirmas, Pati, que no es que estuvimos en los lugares celestiales, sino que estamos. Estamos y seguiremos estando por toda la eternidad. Pero yo te estoy viendo aquí. Y estamos, sí, carne y hueso, como dice la pregunta, pero espiritualmente, en este momento, por ejemplo, que estamos en las cosas de Dios, estamos en los lugares celestiales porque estamos mirando todo lo que tiene que ver con los lugares celestiales. Amén. Hermano, la palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es, amén. Entonces tú dices que estamos en los lugares celestiales. ¿No era que estabas en Bogotá? También. Físicamente estoy acá. Pero, o sea, Patricia, ¿tú me estás queriendo decir que tú estás en dos lugares al mismo tiempo? Sí, sí puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Oye, eso es una declaración un tanto atrevida. Conscientemente, cuando estoy con Dios, estoy totalmente entregada a Dios, estoy en lugares celestiales, pero estoy también acá y por eso caigo y por eso peco, por eso me equivoco. Así es, amén, tienes toda la razón. Muchas gracias, Pati. Amén, hermana. ¿Qué opina? Ya te voy a dar la palabra, Pastor Miguel. Me gustaría escuchar a otra dama, puede ser Marcela o Cela. A ver, Marcela de Argentina. Y después Cela de Costa Rica. Sí, bueno, yo puse algo más o menos lo mismo, ¿no? Yo puse, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, fuimos resucitados junto con Cristo y vivimos espiritualmente en la presencia de Dios y le pertenecemos a Él. Y bueno, como vimos la semana pasada, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y bueno, también como dijo la hermana, creo que fue que Filipenses 3:20, donde dice que tenemos ciudadanía en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, y como decía el hermano recién, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Amén, amén, amén. Sabes que te estoy oyendo hablar, Marcela, y me acordé de un canto y a propósito de una pregunta que está allí también, me acordé de un canto de Danilo Montero, que tal vez ustedes lo hayan escuchado, que dice: ¿quién soy yo
para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús, que te llamó a perdonarme. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. No, no me diga, Pastor Miguel, que usted no ha escuchado ese canto. ¿De qué himnario es ese, pastor, que no lo había leído? Yo no Es- tampoco. Yo no. Somos dos ya. Ah, mentira. Estoy echando broma. No, si es un canto muy conocido de Danilo Montero. Tu misericordia es mejor que la vida. Ahora sí, ahora sí. Tu misericordia, Tu puso en mí una misericordia. canción. Ah, faltaba cantarlo. Ahora. Tu misericordia. Misericordia. Un canto muy lindo. Es que está deletreado nada más, ya, pero ya le puso ritmo, ya. Ah, ya, Marcela ahí lo puso. Claro, ya. Marcela Cela Torres. Miguel, le doy la palabra a Cela y después a ti. Adelante. Gracias, Marcela. Ahora voy con Cela. Abre el micrófono, Cela. Bueno, la palabra de Dios dice, aquí nos dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo, ¿verdad? Y bueno, yo puse que yo digo que sí, Él nos resucitó juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y entonces espiritualmente nosotros estamos en lugares celestiales, porque si Él nos resucitó con Cristo y nos llevó, dice, a lugares celestiales, entonces espiritualmente nosotros, si estamos bien, si estamos obedeciendo su palabra y cumpliendo con ella, yo pienso que, y cuando tenemos, como dijo la hermana, intimidad con Él, nosotros estamos en lugares celestiales, aunque físicamente estemos en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pero ya estamos físicamente aquí, pero espiritualmente estamos con Él. O sea Más que cuando tú también te atreves a decir, apoyar lo que dice Patricia, que estamos en dos lugares al mismo tiempo. A hacer esa sí. declaración atrevida. Como que somos omniscientes, omnipresentes. Bueno, pues es que lo que yo entendí es eso, porque dice que espiritualmente, o sea, si yo estoy en una oración, yo me siento en ese momento que estoy con Él, en ese momento, y Él es a donde está en lugares celestiales, entonces yo siento que yo también estoy ahí. Amén, amén. ¿Ya? Sí. Muy bien, muy bien. Después vamos a profundizar más en eso. Muchas gracias, Cela. Pastor Miguel Ángel. A ver, yo les pregunto a las damas y a los caballeros presentes, ¿a cuántos no les gusta estar en el cielo? ¿A cuántos no les ha escuchado esa frase en alguna vez romántica? Ay, es que estoy como en el cielo. Ay, es que me siento como entre las nubes, ¿cierto? Dígame quién no le ha tocado en algún momento de su vida esa palabra, en un momento de felicidad, de satisfacción. Yo les quiero contar una anécdota que cuando yo fui maestro de la escuela dominical, hace unos cuantos días atrás, los niños estaban hablando y me tocaba dar la clase del cielo. Y les hablaba del cielo a los niños, y como los niños son el reino, uno de los niños me dice, hermano, les preguntaba, una de las preguntas que les hacía, ¿dónde está el cielo? Y entonces todos ellos, por supuesto, no, arriba, en las nubes, con Cristo, no sé qué. Y de repente uno de los niños me para y me dice, hermano, yo quiero decir una cosa, el cielo está en mi casa. Wow. ¿Cómo que el cielo está en tu casa? ¿Y tú nos podrías contar por qué el cielo está en tu casa? Y entonces el niño nos dice con esa inocencia, pero genuina verdad que Dios les pone, dice, bueno, lo que pasa es que yo antes de venir aquí a la iglesia y antes de nosotros venir mi familia para acá, mi papá y mi mamá se la pasaban todo el tiempo peleando. Mi papá y mi mamá todo el día estaban en una pelea. Mi papá se fue un tiempo de la casa, se peleó con mi mamá, con mis hermanos, con todo el mundo. Y bueno, no sé qué fue lo que pasó, pero mi mamá comenzó a orar y hubo una persona que la llevó a la iglesia y comenzamos a estar en las actividades y de repente, hermano, todos los problemas se acabaron. Mi papá se comenzó a portar bien, empezamos a entendernos, él volvió, somos felices y ahora yo entiendo que el cielo está en mi casa. Qué belleza. Claro, es la esencia, lo que podemos entender, pero comprender esta posición también me lleva, bueno, a recordar una canción que dice, tu presencia es el cielo para mí. Así es, que es lo importante. Y aquí entonces podemos entender la vida que nos entrega el haber primero, haber muerto, porque definitivamente morimos a nuestra condición carnal,
morimos a la antigua naturaleza y somos resucitados en la vida junto con Cristo, y eso nos permite estar en la más alta posición del espíritu, que es el lugar celestial. Entonces, si entendemos el cielo como un lugar espiritualmente más alto y mejor ubicado, cada vez que estamos en su presencia, el cielo está en nosotros. Amén, amén, así es. Ahora, eso también me hace recordar lo que decíamos la semana pasada, Miguel Ángel, de que cuando oramos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad así así en la tierra como en el cielo. Y es que cuando decimos eso, debemos entender que nosotros somos un ente, un instrumento de Dios para traer lo que está en el cielo, lo que está hecho en el cielo a la tierra. Muchas gracias, pastor. Hermano. Karen, sí, dame un segundo, vamos a darle la palabra a las damas primero. Karen y Saray. Bueno, yo como que ya tengo la idea, con lugares celestiales, yo tengo la idea de que más bien nos dio autoridad, tomando referencia al capítulo 1 en donde dice que nos dio nos bendijo con toda bendición espiritual, y tomando en cuenta 1:20 donde dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces, ahora en el capítulo 2 dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales para darnos autoridad sobre esos, por decirlo así, esos principados, porque antes de Cristo decía, en los cuales anduvisteis en todo tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Entonces yo siento que nosotros al sentarnos en los lugares celestiales nos da la autoridad, pues de alguna forma espiritual que antes no teníamos. Exactamente. Bueno, es un punto de vista un tanto diferente porque tú estás hablando de la autoridad y la manera como lo están entendiendo aquí las hermanas es que estamos en lugares celestiales. ¿Yo te estoy entendiendo bien, Saray? Tú hablas de que eso se refiere a la autoridad. Ajá. Pero que no estamos en los lugares celestiales. Más bien, como que nos estamos preparando para los lugares celestiales. Que nos estamos preparando. Ok, muy bien. Es un punto de vista válido. Ya lo vamos a ir discutiendo y tratando de discernir más adelante. ¿Quién más quiere opinar? Hermano, sí. había otra dama, ¿no? ¿Perdón? No había otra dama primero, no. Es que yo como no me doy cuenta. No, es que dije Karen Saray porque son la mamá y la hija que están juntas ahí. Adelante. Sí, ahí sí me fui, pero bueno. Bueno, dos cositas, hermano. Bueno, una, en Filipenses 3:20, ¿verdad? El hermano Pablo nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ellos estaban aquí en la tierra, ¿verdad? De donde anhelamos recibir el Salvador y el Señor Jesucristo. O sea, él hace énfasis de que somos ciudadanos del cielo. Y, o sea, por fe lo somos, amén. Amén, amén. Entonces ya si considero que soy ciudadano también de aquí, pues lo digo, porque aquí vivo. Aquí creo que es importante cotejar que ambas posiciones son válidas, pero también tenemos que entender desde el punto de vista doctrinal y teológico que nosotros tenemos una posición y una función. Y es importante entender que nuestra posición espiritual no tiene un sitio físico determinado, porque si bien yo estoy aquí en Argentina, pero soy venezolano, sigo siendo un ciudadano del reino de los cielos. O sea, mi posición espiritual sigue siendo una posición específica y en algún momento, como decía haciendo la analogía, me puedo sentir en el cielo, pero no es que me sienta en el cielo porque estoy en él, es que mi posición espiritual me permite establecer mi posición en el lugar celestial que Cristo ha reservado para mí, para todos nosotros. Amén. Quiero decir esto con un poquito como para tratar de ayudar un poco a las intenciones. Todas las posiciones son válidas, más quiero acotar de que nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos una posición y una función. Posiblemente, viendo lo que dice Sarai, es la consecuencia de esa posición nos entrega la posibilidad de tener esa autoridad. Nos entrega también la posibilidad de hacer las cosas que recibimos como beneficio y como vimos en el capítulo 1, que son los beneficios de estar en donde estamos en esa posición en Cristo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo que lo que dice Saraí tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero también creo que lo que dicen las otras hermanas tiene mucho sentido. Absolutamente. Ambos. Ok, vamos a ir a las siguientes preguntas, porque ya se nos va avanzando el tiempo. Y es que, gracias, se nos pone interesante. Entonces, ¿con qué propósito el Señor nos permite estar sentados en lugares celestiales? Ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Que hay un para, ¿se acuerdan? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esta pregunta vamos a dejarla por allí pendiente porque después la próxima semana, cuando analicemos el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que este propósito se explica aún más en ese siguiente capítulo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Encontraron alguna otra respuesta a esta pregunta? ¿El propósito? Ok, ¿por qué somos salvos entonces? Por la gracia, y esto es por medio, otra vez, por medio de la fe. Por gracia, por Pero medio de la fe. Sí. Que es un don de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? No es por obras, para que nadie se gloríe. Los que de aquí, los que estuvieron en el estudio anterior de entre la ley y la gracia, saben que pues que por mucho que yo haga buenas obras, las buenas obras no son las que me llevan a obtener la salvación, ¿verdad? Ahora, aquí viene una pregunta quizá un poquito, no sé si decir difícil o que pueda haber diferentes opiniones, porque esto, por supuesto, podemos tener opiniones diferentes respecto a esto. Mi pregunta es, si te consideras salvo, ¿crees que había algo en particular en ti por lo cual Dios te permitió recibir el regalo de la salvación? Quizá alguna característica tuya o algo de tu personalidad llamó la atención del Señor. ¿Había algo en ti que como que el Señor dijo, bueno, sí, Miguel anda ahí en sus pecados y sus delitos, pero sí, él se merece la salvación? ¿Había algo? ¿Qué estaba pasando contigo antes? ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan? Les acabo de cantar de traer a memoria ese canto de Danilo Montero, era porque él dice, ¿quién soy yo para que me visites, para que te acuerdes de mí? ¿Qué fue lo que te llamó? O sea, como que el salmista cuando estaba escribiendo el salmo, el poema, meditaba, pero ¿qué fue lo que Dios vio en mí? ¿Por qué yo? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas? Hermano, tal vez digo yo, o sea, lo que Dios vio en mí, porque no está lleno de pecado, ¿verdad? Pero lo que Dios vio en mí fue la sangre de su Hijo amado derramada en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos pues... ¿Y por qué en ti y no en otros? No en todos. Te lo pregunto de esta manera, Roberto. ¿Tú tienes hermanos? Sí, hermanas. ¿Todos son nacidos de nuevo? No, no todos. Entonces, ¿por qué tú sí y los otros no? Ah, bueno, es que esa es la pregunta entonces. Sí, hermano, yo creo que el mensaje le llega a todos, ¿verdad? Si uno abre el corazón y uno se entrega al Señor, pues el Señor pues lo bendice de alguna manera. Pero si uno no quiere escuchar la palabra, tampoco, o sea, Él nos da libre albedrío. ¿Qué opinas, Saraí, que estaba estudiando el capítulo 1? Que ya nos había escogido y predestinado. Ya no sabía, no te estamos oyendo. No te estamos oyendo. Cierra la cámara para ver si te escuchamos mejor. ¿O la tienes cerrada? Sí, es que no, se te va el audio, hermano, perdón. ¿Alguien más quiere opinar respecto a esta pregunta? ¿Qué vio Dios en ti, Angie? Yo quisiera participar, pastor.
Sí, ¿qué vio Dios en ti? Mire, yo creo que Él por su gracia, como lo dice en Efesios, pues ya por meramente su gracia y su misericordia, pues Él nos ha escogido, ¿no? Dice que somos linaje escogidos, pero es bien cierto que dice la palabra que por obras no seremos salvos. Sin embargo, en Romanos 10, en verso 9, nos dice, solamente dice que ni si nosotros confesáramos que con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos con todo nuestro corazón que Dios levantó a los muertos, solamente por esta situación seremos salvos, que tengamos ese corazón dispuesto y ese amor de Dios en nosotros, ¿no? Dice que nosotros cuando confesáramos que Jesús es el Señor y que mandó a su único hijo para salvarnos de la muerte y que todo aquel será salvo que el que creyere esto, ¿no? Entonces, yo creo que es la forma en el que seremos salvos, no el que te portes bien, no es el que hagas buenas obras, sino simplemente que aunque cuando hagamos esto, el Espíritu bajará y del Espíritu Santo, pues así que morará en nosotros, ¿no? Y es cuando nosotros empezaremos a crecer en Él. Y bueno, yo considero que esta es la situación por el cual todos somos llamados, ¿no? Nosotros, en el momento en que aceptamos a Dios en nuestro corazón y lo confesamos y lo llevamos dice la palabra, dice la palabra que muchos son los llamados. Exactamente. Entonces, la única forma en que nosotros vamos a poder ser salvos. No hay otra forma, no hay una situación que sabemos que Dios no hay medias, ¿no? Porque dice que aborrece a los tibios. Entonces, es la única forma en que nosotros vamos a poder salvos. Pero fíjate, hermano, dame un segundo, déjame responderle. Pero tú dijiste Romanos 10:9, que si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca. Pero si tú crees... Si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Si tú sabes que nosotros sabemos que morimos en la carne, aquí en este mundo morimos en la carne, ¿no? En el que vas a someter tu carne. Está hablando de que tú mueres, por eso dice que todos estamos, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, nuevas criaturas somos. Todo aquello que nosotros hemos pues pecado, no somos perdonados, ¿no? Entonces es cuando Roberto Méndez, él es el que una vez que aceptó a Dios en su corazón, nueva criatura es, y él cree que ahora sí que nos levanta, ¿no? Nos levanta esa muerte carnal y entonces es cuando nosotros renacemos en espíritu, ¿no? Entonces sí, hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿no? ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre, no? Entonces, pues él contesta, ¿no? En este caso se habla de una muerte carnal, renunciar a todo lo que es el mundo, lo que nos ofrece, y entonces levantarnos en espíritu, ¿no? Bueno, está muy linda la reflexión que estás haciendo, es muy profunda. Pero te iba a decir esto, mira, si tú dices que si tú crees en tu corazón, ¿verdad? Dice Romanos 10:9, pero tú crees ¿por qué? Tú crees por la fe. Y la fe, dice Efesios 2:8, que la fe no es de vosotros, sino que la fe es ¿qué dice? Un don de Dios. O sea que la fe también es un regalo de Dios. ¿Sí me dejo entender? Lo voy a poner para que lo veamos. Mira qué lindo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces la fe es también un regalo. ¿Sí me estoy dejando entender? Y básicamente al punto donde yo quiero llegar es, ya aquí el departamento de producción me está haciendo seña, gracias. Ya es tarde. Ya vamos a terminar. Al punto que quiero llegar es que cuando estuvimos estudiando teología allá en Costa Rica, Roberto, en el seminario de CEPA,
recuerdo que una de las clases que vimos, se nos decía que había una corriente teológica que sostiene que el llamamiento de Dios es irresistible. ¿Han escuchado eso? Que nadie se puede resistir al amor del Señor. Ahora dice la palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Honestamente, para mí es como un misterio. Y por eso les traje a memoria ese canto de Danilo Montero, ¿verdad? Porque él dice, pero ¿por qué yo? O sea, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que tuviste en mí? O sea, yo no merecía eso. ¿Y por qué yo y no otros? Y uno se pregunta a veces eso. Pero el Señor en su misericordia como que trabaja de maneras un tanto misteriosas, ¿verdad? Pero yo sí les puedo decir, y es un poco lo que yo les llamo que reflexionen, porque yo me pongo a analizar que hay algunas personas que vienen a los pies del Señor como que caen muy rápido a los pies del Señor. Y hay otros que se resisten. Yo me resistí mucho. Yo me estuve resistiendo como durante 2 o 3 años, quizá un poco más. Durante esos 3 años, fueron los tiempos en los que pasé por circunstancias más difíciles en mis finanzas y en mi matrimonio, al punto de que pues me divorcié y después fue que acepté al Señor. Pero ya yo sentía el llamamiento. Yo sentía que, como dice la palabra, el Señor me alaba con hilos de amor. Ahora, cuando el Señor me alaba con hilos de amor, era cuando yo estaba más sumergido en los pecados. Y yo me pregunto, aunque yo sentía esa necesidad de buscar a Dios, al mismo tiempo estaba más sumergido en pecados. ¿Por qué Dios tuvo misericordia de mí? Honestamente, para mí, Angie, muy respetuosamente, es algo un poco difícil de descifrar. ¿Qué ibas a decir, Roberto? Gracias, sí, gracias, muy amable. Estamos aprendiendo, ¿no? Se trata. A veces hace uno preguntas que parecen como, pero a veces se forman buenas, ¿verdad? Sí, sigamos, sí. Entonces, digamos, en otras palabras, si una persona no es predestinada, si la persona hace la oración de fe con todo corazón y todo, o sea, no significa que solo por eso ya va a ser salva, aunque haga las cosas bien, si no está predestinado, entonces, no. Bueno, lo que pasa es que bien lo dijo Angie, ¿verdad? Que es si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón. O sea, si tú crees, Dios va, así cuando tú dices, sí, yo creo que Dios envía a su único hijo a este mundo. Exacto. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Yo lo confieso, yo lo creo. Entonces él es cuando viene y posa su espíritu y mora en ti, y es cuando empieza a mostrarte cosas ocultas, ¿no? Y empieza uno a crecer. Dices, bueno, ya hablaron sobre el propósito, exactamente. Cada uno venimos con un propósito de vida. Como dice el pastor, pues yo tengo el llamamiento. Entonces dice él, en su palabra, dice, yo ya te conocía desde antes de que te moldeara en el vientre de tu madre, yo ya te había visto, ya te había elegido. Entonces ya te había yo puesto un propósito. O sea, no es casualidad, de veras que nosotros seamos conocidos de Dios y tengamos este llamamiento. Indudablemente. Así que solamente por su gracia y misericordia podemos ser parte ya de su familia. Recordemos que desde la primera vez que Adán, por el pecado, nosotros fuimos condenados a ser pecadores, ¿no? Entonces, cuando viene el segundo Adán, que es Jesucristo, pues es cuando nosotros lo aceptamos y decimos, sí, yo creo en ti, yo creo en tu único Hijo, que Jesús es un unigénito hijo, entonces ya te acepto. Entonces, como él dice, él viene, te acepta en su familia, eres parte de la familia de Jesucristo, y entonces es cuando empieza uno, ahora sí que a despertar ese amor, esos frutos del Espíritu Santo caen sobre nosotros. Amén. Lo habías mencionado, la fe. La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces es cuando empiezas a ver, ¿no? Me empiezas a dar esos pasos de fe, y aparte se habla de don, por eso se habla 2 tipos de fe en la Biblia, ¿no? Angie, perdona que te interrumpa, ¿tú tienes algún ministerio? Pues la verdad fui llamada, como dice, ya Dios dice, cada quien nos llama en ese momento, entonces a mí me ha gustado mucho lo que es estudiar la Biblia. Dios nos revela, nosotros cuando abrimos la Biblia nos revela, y aparte pues sí he estado
buscando un poco mucho de Dios. Entre ellos, pues caí en este grupo y quiero, así que sabemos que Dios es ilimitado, ¿no? Bueno, lo que Nosotros te estoy queriendo decir es que tú eres una evangelista. sí, salgo a las calles a evangelizar, salimos a evangelizar a lo que Dios ha puesto esa semilla en mí y pues, como dice la palabra, así demos buen fruto y pues llevar esa palabra o eso lo que Dios nos da. Ese es tu ministerio, eres una evangelista. Hermano, así es. Sí, déjame darle la palabra a Patricia, que había levantado la mano, y luego te la doy a ti y cerramos porque ya es tarde. Gracias, Angie. Pati. Mira, yo pienso que lo que Dios vio en mí es lo mismo que ven todos en todos, que somos su creación y que somos sus hijos amados. Y como hijos, y en ese amor, pues nos da todos los regalos, así no los estemos mereciendo. Como hace uno con sus hijos, unos son más juiciosos que otros y uno a todos les quiere dar lo mejor. Y eso fue lo que Dios hizo y eso fue lo que Él vio en cada uno, lo que somos para Él. Amén, amén. Muchas gracias, Pati. Bien lo citó allí Karen o Saray, no sé quién de las dos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Cerramos con Roberto y oramos para despedirnos. Sí, no, nada más era para terminar la idea, sí, digamos, entonces, pues si una persona hace la oración de fe, acepta al Señor con todo su corazón, cree y todo lo demás, o sea, no significa que solo por eso ya es salvo. Porque no, si crees, sí. Espera, si crees, sí. Correcto, por eso, pero tiene que estar predestinado, porque tal vez esa persona se puede escarriar o etcétera, se tiene que cumplir con todo. Pero es que ya va, si la persona cree genuinamente en su corazón, ya es salvo, ya es predestinado. Porque es predestinado. Ya lo es. Eso es correcto. Sí me dejo. Ahora, hay personas que hacen la oración de fe, pero que en realidad no es decir, es como de la boca hacia afuera. Perfecto. Pero en realidad no hay tal convicción. Recordando nada más lo que cada uno Dios nos ha regalado en esos tiempos, más bien en este mundo, es el libre albedrío. Nuestro libre albedrío solamente es cuando nosotros elegimos, por eso dice que Dios es una decisión, es una convicción, es un estilo de vida, es el de realmente llevarnos ese amor y perfeccionarnos, dice la Biblia, en el varón perfecto, ¿no? Todo lo por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Amén. Entonces, Él es nuestro camino y cada uno de nosotros estamos aquí en ese mundo para llegar a su estatura, ¿no? Porque Él es nuestro mayor ejemplo de bondad, de amor, de misericordia, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que si Dios dice a uno, no es que no nos elige a uno, sino cada uno levanta la mano y toma la plena convicción de seguirlo, y entonces porque Dios es un caballero, Dios amén. Yo lo que sí les puedo decir es una cosa. Sí les puedo decir una cosa, dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios el mundo, que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierto. Exacto, por amor. Por amor, pero también les puedo decir algo, y se lo digo en base a la Biblia. No todos somos salvos y no todos seremos salvos. Desafortunadamente, uno quisiera que todos procedieran al arrepentimiento y a la salvación. Pero la misma palabra revela que no todos serán salvos. Hermano Pastor Miguel, nos despides en oración, por favor. Muchas gracias, Angie, por tu intervención. Sí, yo quería decir que la respuesta a esa pregunta pudiéramos tratar de llevarla al versículo 10, porque somos obra maestra de Dios, creados y predestinados para buenas cosas. Dios, amén, independientemente de nuestra posición, no estamos hablando de soteriología, no estamos hablando de otras cosas que se va mucho más allá de este tema. Por eso es que Efesios nos da mucha riqueza y nos deriva muchas posibilidades de hablar y de seguir afirmándonos en esta bella posición que tenemos. Yo prefiero usar primera de Juan 4:19, porque Él me amó primero. No más. No hay ninguna otra razón para Dios que no sea amarnos incondicionalmente a pesar de nosotros mismos. Y creo que eso es lo que tiene verdadero valor de poder atender en este tiempo. O sea, si bien es cierto, todas las intervenciones han estado muy ricas, gracias a Angie, Saraí, todos los que a Marcela, Roberto, que bueno, ya casi que se toma la escena completa, pero Robert, me encanta porque has crecido muchísimo y eso es maravilloso. Así es.
pero sí es importante entender la posición que tenemos y entender la verdadera razón de Dios. Siempre desde el principio Dios, con su amor incondicional, nos eligió, nos predestinó. Ahora, si nosotros tomamos la decisión de asumir la salvación como nuestro modo de vida, ese es otro tema. Pero definitivamente Él siempre nos ha amado. Y como dice Pablo, Él nunca hace excepción de personas porque su amor está por encima de todo. Amén, así es. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Nos despides en oración, por favor. Seguimos enriqueciéndonos. Así Bueno, es, amén. Queremos darte gracias, primero que nada, por el tiempo hermoso que nos permites estar en tu presencia. Seguimos aprendiendo. Damos las gracias a ti y a tu amor por la vida de todos los hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga, hermanos, a los que nos ven en YouTube. También les recuerdo, si no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que recibas notificaciones, comenta, comparte. Y nos vemos la próxima semana por aquí mismo, por la plataforma Zoom o por el YouTube, por el Facebook. Vamos a estar subiendo los estudios semanalmente. Así que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.